Quiero presentar a Otto Sonnenholzner, empresario, economista y radiodifusor. La primaria y secundaria estudió en el Colegio Alemán Humboldt con la especialización de Ciencias Sociales y Comunicación. En su paso por esta institución educativa se destacó también su afición al atletismo. En Alemania estudió en la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, Universidad de Passau y Schiller International University, en sus sedes de Alemania y España, en la que se graduó con el título de economista. En el año 2006 regresó a Ecuador con el título de economista y desde entonces empezó su actividad radiofónica. Durante 12 años fue el conductor de un programa de entrevistas y gerente general en Radio Tropicana de Guayaquil. Además, Otto se desempeña como presidente y miembro de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores, AER, en Guayas. Es empresario y ha desarrollado diversas actividades en el sector agrícola, comercio, entre otras. Fue catedrático de Economía en la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Católica de Guayaquil. Actualmente es el vicepresidente constitucional de la República del Ecuador y quiero invitar a Otto que por favor nos acompañe aquí como panelista en los desafíos al Estado ecuatoriano y rol empresarial. Sí. Y no quiero perder la oportunidad de poder tenerlo a Otto aquí para quizás repetir una frase que se le ha escuchado en varias intervenciones de él, y él siempre menciona, o lo ha dicho varias veces, que el problema es que los políticos quieren ser importantes y se olvidan que tienen que ser útiles. Y yo creo que esta frase resume lo que Otto nos ha venido demostrando en los últimos meses, en donde se nota que efectivamente él está en una intención de ayudar y sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias, Otto. Gracias, José Javier. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Efectivamente, soy un ciudadano, un empresario que le brindaron la oportunidad de servir a su país y aquí estoy, ¿no? Con un enfoque diferente. De repente, digamos, que te llamen un día y te digan el lunes posiblemente eres el vicepresidente de la República. Imagínense un ratito esa situación, cambiar tu vida, tu familia, tu trabajo. Toda la vida he trabajado, desde que tengo memoria, he visto trabajar en mi familia, eso es lo que conocemos. De las actividades que ahí están, faltan algunas, pero en verdad lo que más hemos hecho es eso, ¿no? Construcción, comercio, exportaciones, agricultura, comunicación, telecomunicaciones. En verdad he tenido una experiencia en diferentes sectores, he estado toda la vida del otro lado, se puede decir, y trato de traer un enfoque diferente a la actividad pública. Esa frase que tú mencionas es una derivación de una frase de Churchill, no me acuerdo la frase exacta de Churchill. Lo que siempre digo es que lo difícil en política y lo que hay que hacer es que alguien tiene que tratar de hacer lo correcto por encima de lo popular. En política todo el mundo está buscando hacer lo popular porque el político vive de los votos. Y lo popular, créanme que casi nunca es lo correcto. Casi nunca es lo correcto. Nosotros vivimos 10 años complejos en el Ecuador. Sin embargo, la sensación, inclusive de los empresarios, fue de bonanza. Es decir, lo popular. ¿Qué pasó después? Y yo no estoy para quejarme porque yo ya llegué al gobierno sabiendo en qué me metía. Pero ¿qué pasó después? Lo que vivimos hoy. Alguien tenía que pagar esa fiesta, ¿no? En algún momento alguien paga la fiesta. A nosotros, yo digo, no nos tocó solo pagar, sino recoger los platos, limpiar el piso, trapear. Nos tocó la parte dura. Y claro que no es popular recortar el gasto público, disminuir el déficit. No, lo popular es echar la plata por la borda porque además no es de uno, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me indigna. Esa sensación de que como no es de uno, vean, hay cosas increíbles en el sector público. Ojalá, hemos hecho cambios importantes, pero ojalá logremos cambios permanentes. Pues la gente cree que es de cambiar a las personas y lo que hay que cambiar es el modelo. Las personas, sí, hoy yo puedo tener un buen ministro y estoy contento y trabajo con él y me siento a gusto, sé que es honesto, pero hay que cambiar el modelo para que cuando ese ministro se vaya no esté esa tentación. ¿Cómo se cambia el modelo? La dolarización fue un buen ejemplo. La dolarización fue un buen ejemplo. Estamos celebrando 20 años de dolarización, para los que son extranjeros, no conocen, 20 años de dolarización en el Ecuador. Con 2 años iniciales muy complejos, en donde poca gente, el otro día me visitó el doctor Córdoba y me enseñaba las cifras, más de la mitad de la población, o más o menos 1 a 1 la relación, rechazaban la idea de la dolarización hace 20 años. ¿Por qué? Era casi un salto al vacío. No nos habíamos preparado, no estaban las condiciones.
fue el resultado de una circunstancia, de una coyuntura, no de un proyecto, de un plan. Fue una reacción desesperada ante un país destruido. Eso es lo que fue, o sea, tuvimos que tocar fondo de verdad para rebotar. Y las predicciones, los pronósticos eran catastróficos con la dolarización. Que íbamos a perder competitividad, que se iban a caer las exportaciones, que perdíamos, esto es lo más increíble, ¿no? Perdíamos soberanía monetaria, ¿verdad? El problema de los políticos es que siempre, casi sin excepción, confunden soberanía con soberbia. Casi sin excepción, en todos los temas. La soberanía monetaria era básicamente la capacidad de administrar la masa monetaria, la masa monetaria, imprimir dinero, hacer lo que nos da la gana más o menos con el Banco Central, un Banco Central que era independiente solo en papeles. Y supuestamente las devaluaciones eran beneficiosas porque nos daban competitividad. Efectivamente, usted tenía en el ranking de las 100 primeras empresas del país siempre en el top 20 a los exportadores, sobre todo bananeros, que era el producto estrella en ese momento del Ecuador. Y abajo las empresas de comercio, de mercado local, casi inexistentes de este porte, porque claro, tenías una sociedad sin poder adquisitivo, ¿qué iban a poder comprar? No tenían un peso, un real en que caerse muertos. El salario básico bordeaba los $60, si no me equivoco. El ingreso promedio por familia, $80. Hace 20 años nada más. ¿Qué pasó? Las exportaciones, que era lo que se iba a destruir, eso era lo que se iba a destruir, las exportaciones, no llegaban a los 4.000 millones de dólares. Creo que eran 3.000. ¿Dónde estamos hoy? El salario básico, sí, el más alto de la región. Yo sé que a algunos que están aquí no les gusta esa idea. Yo quiero vendérselas un poquito. Es verdad que es difícil. Yo soy, insisto, empresario. Todavía soy responsable de empresas que emplean a no cientos, miles de personas. Pero no hay nada más agradable que saber que quien trabaja contigo está bien, que quien trabaja contigo tiene bienestar, que sale adelante, que con el trabajo que está haciendo contigo puede prosperar. No hay nada mejor que esa idea. Esa es una sociedad que se va acercando a lo justo, a lo equitativo. Las exportaciones, ¿qué pasó? De 3.000 millones a 11.000 millones el año pasado, casi 12.000, ¿verdad? Tenemos nuevos buques insignes en el país de exportaciones, el camarón. Hoy, el Ecuador, este año, el Ecuador es el principal exportador de camarón del mundo, superando a India, ¿no? No cualquier cosa. El Ecuador sigue siendo el principal exportador de bananos, seguimos top 3 en atún, creo que somos segundos, seguimos top 3 en flores, seguimos top 3 en cacao, y ahí viene la otra discusión de los modelos económicos, priorizar esas actividades. O sea, decir que ser país agroexportador es un síntoma de tercermundismo, de subdesarrollo. Eso está lindo en los libros, está bien, pero la gente se olvida de qué hemos comido toda la vida en este país, primero. Segundo, no hay nada malo en buscar otras alternativas, otros modelos productivos. No hay nada malo, tenemos derecho a hacerlo. De hecho, hoy tenemos más que nunca la oportunidad porque el acceso a la tecnología es más fácil, el acceso a la información es más fácil, hay la oportunidad y el derecho de, como decían, cambiar la matriz productiva. Pero lo uno no excluye a lo otro. O sea, no es que tienes que hacer pedazos todo lo que hemos hecho toda la vida para empezar a hacer otra cosa. Hay que fortalecer lo que hacemos bien, hacerlo mejor cada día, seguir siendo líderes, porque el mundo va a seguir comiendo el resto de la vida. Y las tecnologías cambian, pero el guineo te lo seguirás comiendo. Y las profesiones cambian, pero el camarón te lo seguirás comiendo. Y entonces hay que seguir haciendo bien eso, no perder mercados, seguir conquistando mercados y buscar alternativas, buscar inversiones, buscar nuevas opciones. Pero no destruir desde la política el trabajo de millones de ecuatorianos de décadas, que ha significado una referencia en el mundo en muchos sectores. O sea, la política no está para destruir. Ese es el problema también, ¿no? La gente cree a veces que la política debe ser un obstáculo, ¿verdad? Porque también es negocio ser un obstáculo. Ojo, cuando eres corrupto es negocio ser un obstáculo, ¿no? Crear el problema, vender la solución. La política tiene que ser un vehículo de consenso. ¿Qué espera el empresario? Yo he estado del otro lado. ¿Cuál es la máxima expectativa de un empresario ante un gobierno? Que no moleste, ¿verdad? Que deje trabajar. Esa es la máxima acá. Pero pregúntele, don Polibio, no, ¿usted qué encuesta? Que deje trabajar. El Estado debe de existir. Yo no soy un radical, pues no, yo creo que lo radical es enemigo de lo racional, les soy sincero, de un lado o del otro. Porque está muy radicalizado, ya no ve opciones. Yo, como he entrevistado 12 años, he escuchado a todos durante 12 años. Y todos tienen buenas ideas, todos tienen alternativas. Y lo que se trata es un poco de lograr consensos para empujar juntos hacia adelante el Ecuador. Hoy día me decía un amigo, me dice, ¿tú eres de izquierda o derecha? Le digo, ya dejemos de ir a los lados, vamos por primera vez hacia adelante.
Sí, no, pues nos vamos el que va a los lados no avanza. Avancemos, vamos hacia adelante. Recojamos ideas, yo estoy dialogando con todos los sectores, escuchando, recogiendo ideas, fortaleciendo conceptos. Y hagamos cosas que a veces me dicen son pequeñas, pero súper significativas, parece menor, pero el simple comportamiento de una autoridad. Algunas caras conocidas veo aquí, yo y muchos de ustedes que están aquí han conocido a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Yo creo que, por ejemplo, ese concepto de majestad del poder, para mí es insignificante, no significa nada. Para mí la majestad es una derivación de la divinidad, es decir, para los santos, para los reyes, por último, para quienes creen eso, pero para las autoridades somos ciudadanos comunes y corrientes. Tenemos que hacer nuestro trabajo, hacerlo bien, entender qué es eso, que es un trabajo con más responsabilidades, entenderlo, tenerlo claro, con grandísimas responsabilidades, porque si yo me he sentido responsable de administrar lo mío toda mi vida, imagínense la responsabilidad de administrar lo ajeno, imagínense. Entonces esa majestad, ¿no? que hay que tener el jet, la tropa que te acompañe, el entorno inmenso cuando viajas con 40 personas, ¿verdad? Y la gente dice, este es raro, dice, este viaja solito, se va en avión comercial. Pero Dios mío, ¿qué me ha pasado? Yo les pregunto a ustedes, a los que son ecuatorianos, ¿ustedes se sienten menos representados porque una autoridad, una dignidad del país viaja en comercial y llega solo a un país a representarlo? ¿Verdad que no? Lo importante no es cómo llegas, lo importante es qué haces cuando llegas, cómo representas a tu país, qué dices, qué mensaje llevas. Y en eso creo que hemos avanzado, y esto sí se los quiero comentar un poco para ya entrar en materia de dónde estamos y a dónde vamos. Porque la incertidumbre es el principal problema no solo en Ecuador, sino en América Latina en general. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? ¿Qué se ha conseguido? ¿Dónde estamos? Primero reconocer la verdad, pues. Hablando nuevamente en cifras. Durante 10 años nos dijeron que éramos el jaguar de América Latina, que éramos lo más grande del mundo, que después del Ecuador, Suiza y posiblemente Austria, ¿verdad? Entonces está bien, digo, ¿no? Para el político que le gusta decir lo popular, por no decir que le gusta mentir. Que las manos limpias y toda esa vaina, yo digo, dime de qué presumes y te diré de qué careces, hoy te lo digo con hechos, no tengo que entrar a hablar mucho de esto. Pero lo cierto es que viene el presidente de la República y le dice al país la verdad. Esta es la realidad del Ecuador, nos guste o no. Todo lo que se hizo estuvo lindo y ahora nos toca a todos resolver. Y claro, entramos en un estado de decepción, porque es como que tu mamá te diga toda la vida, mijito, usted es el más guapo, el más inteligente, el más chévere, el que mejor baila, te vas a la universidad y te quedaste el primer año. Sí. Y resultó que todo lo que te dijeron no era verdad. Chuta, ¡qué decepción! ¡Qué decepción! Si uno quiere construir un país, tiene que empezar por la verdad, por la realidad. Este es un país lleno de oportunidades, un país maravilloso. Creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, lo amamos y lo cuidamos a nuestro país. Pero es un error, está también mentira, digo yo, de los políticos de decir que este es un país rico. Vean, al que le dicen que mucho tiene, poco se esfuerza. Ustedes que son empresarios, piensen siempre en eso cuando piensan en cómo crían a sus hijos. Al que le dicen que mucho tiene, poco se esfuerza. La realidad del Ecuador es la que es. Este es un país lleno de oportunidades, sí, con recursos naturales. Los recursos naturales no son necesariamente riqueza. Depende de qué haces con ellos y cómo ocupas ese dinero. Si vas a coger el dinero de los recursos naturales, del petróleo, por ejemplo, para dejar 1.500 millones de dólares tirados en un terreno en Manabí, 2.500 en una refinería que no sirve, 800 en un sistema gasífero que no funciona al sur del país, otros 600 en un sistema de almacenamiento de gas en Santa Elena que tampoco funciona, y así sumen. Y lleguen a 10.000 millones de dólares, pero sin esforzar la memoria. Yo si algo tengo es que no tengo memoria. Por eso no leo discursos, ¿no? Yo trato de hablar lo que entiendo, digamos, y explicar. No tengo memoria, pero sin hacer esfuerzo llegamos a esos números. Entonces, ¿de qué sirvió tener esos recursos si terminaron en eso? ¿De qué sirvió? Y no he entrado todavía en temas de corrupción. Por eso les digo, tener recursos no es ser rico. Tener recursos naturales no es ser rico. Hoy el Ecuador enfrenta un desafío inmenso, yo le he puesto la cara.
a ese desafío, de frente. ¿Por qué? Porque es correcto, yo sé que no es popular, pero es correcto. El Ecuador tiene un potencial minero absurdo, digo potencial, absurdo. Les voy a dar un par de ejemplos. En la explotación de oro en el mundo la media es 3 onzas por tonelada de roca. En Fruta del Norte, en la provincia de Zamora Chinchipe, hay 12 onzas por tonelada, o sea 4 veces más, 12 onzas por tonelada de roca. La mina más rica del mundo está en Canadá, tiene 30 onzas por tonelada de roca. Buenos Aires, que ustedes conocen por el famoso caso de la minería ilegal, tiene entre 150 y 180 gramos de oro por tonelada de roca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como país? Nos cruzamos de brazos y dejamos que avance la minería ilegal porque lamentablemente el discurso ambientalista antiminero comprobado tiene una relación directa con los intereses de los mineros ilegales, porque ellos saben que donde no se desarrolla un proyecto formal, va a venir inmediatamente la minería ilegal, porque además, para bien o para mal, los minerales no solo en el Ecuador son riquísimos en material metálico, en contenido metálico, sino que además están muy a la superficie. Entonces teníamos 10.000 personas haciendo pedazos del medio ambiente, cometiendo delitos conexos en Buenos Aires, trata de blancas, lavado de activos, narcotráfico. Y adicionalmente llevándose esa plata hacia el norte. ¿Por qué? Porque como hemos retomado, y esto se los tengo que decir así, los controles al narcotráfico en el país, como hemos retomado, la zona fronteriza al norte volvió a ser controlada por las Fuerzas Armadas del Ecuador. Digo, volvió a ser controlada. Tomen en cuenta lo que eso significa. Y hemos retomado los controles aéreos de narcotráfico. Resulta que para los grupos irregulares en Colombia cada vez es más difícil financiarse con esa actividad ilícita del narcotráfico y se han encontrado literalmente con estas minas de oro en el Ecuador. Entonces cuando sacamos a los mineros ilegales, a estos delincuentes de Buenos Aires, alrededor de 10.000 personas, que justamente hicieron esto, ¿no? Activismo antiminero. Salió la concesionaria asustada, lo sacaron a golpe, activismo antiminero, entraron, viva la fiesta, destrozaron ese lugar. Cuando lo sacamos de ecuatorianos no eran ni el 20%, no eran ni el 20% ecuatorianos. Esa es la amenaza que hay en esta decisión entre lo correcto y lo popular, porque claro, para mí sería fácil salir a decir sí, defensor del medio ambiente y vive el agua, chévere, bonito, es súper rentable políticamente. Pero como a mí no me interesa la rentabilidad política, sino que mi país salga adelante y que aquí se hagan las cosas bien, voy a seguir frenteando eso y hoy, gracias a esa actitud, no mía, del gobierno, tenemos ya 2 proyectos de minería a gran escala al sur del país, Fruta del Norte y Mirador, que estaban paralizados y ahí viene otra cosa. El rol del Estado es fundamental en esto. El rol del Estado es fundamental en esto, porque si se hace mal la minería a gran escala, hasta ahí va a llegar. Hasta ahí va a llegar, tiene que hacerse bien. La regulación ambiental tiene que cumplirse. La regulación social, que es la inclusión de la comunidad, tiene que cumplirse. Y la regulación económica también, que es reportar adecuadamente qué está saliendo de esos lugares. Si esos 3 parámetros, que son las patas de la mesa de la sostenibilidad, no funcionan, no va a haber minería en este país. Y se los digo siempre así a las empresas que tienen intereses de este tipo en el Ecuador. Si no hay beneficio social, si no hay beneficio económico, inclusión social y respeto ambiental, no va a haber minería en el país. Tenemos una ventaja, hablando de este tema y hablando de las oportunidades que hay en el Ecuador. Estamos entrando tarde a la minería a gran escala. El resto del mundo ya está cerrando sus minas. Nosotros las estamos abriendo. ¿Qué significa eso? Nos saltamos la etapa de aprendizaje y podemos entrar directamente a las mejores tecnologías. Podemos entrar directamente al mejor aprovechamiento, al menor impacto ambiental, porque impacto ambiental hay. Porque toda actividad humana tiene impacto ambiental. No lo había visto, Efraín, ¿cómo está? Porque toda actividad humana tiene impacto ambiental. Y esto lo que tenemos que hacer es que sea el menor posible. Y ahí hay una oportunidad, sin duda alguna, para el Ecuador. La minería este año va a representar 1.100 a 1.200 millones de dólares de exportaciones adicionales, solo en estos 2 proyectos. Si hacemos las cosas bien, tenemos el proyecto Yurimagua, en Azuay las cosas están complicadas, ustedes ya conocen, pero tenemos Yurimagua, Buenos Aires, Cascabel, 3 o 4 proyectos más y suman alrededor de 6.000 millones de dólares de exportaciones. Así es la minería en el país. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? A mí personalmente no me pasa nada, me daría pena, digamos. Me daría pena que el país desaproveche esa oportunidad y muy triste sería que todo ese dinero también se vaya a la borda en corrupción, despilfarro y populismo. Sí sería triste, ¿no? Sería como otra oportunidad perdida. Ojalá aprendamos la lección. Ojalá aprendamos la lección. Les decía dónde estamos. Estamos en un país con una situación económica complicada
puntos a favor, hemos recuperado la confianza de los multilaterales esa es otra cosa, ¿no? Tan criticados, tan cuestionados los multilaterales, ¿verdad? Vean, a mí no me importa cómo se llama la institución, no me importa. A mí me importan las condiciones en las que le dan dinero al gobierno nacional para seguir operando, funcionando y dando servicios. Las condiciones. Si una institución, llámese como se llame, viene y le ofrece al Ecuador créditos con 5 años de gracia, el 4%, 30 años plazo, no me interesa si esa institución venga de donde venga, sencillamente apoye y nos permita cambiar el modelo de endeudamiento que tiene el país. El país hoy tiene un modelo de endeudamiento caro e inadecuado. Este año el gobierno nacional, hagan cuentas conmigo, solo en compromisos de deudas adquiridos del gobierno anterior tiene que pagar 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Súmenle el aporte a la seguridad social, que son 1.500 millones de dólares. Sumen las deudas que no les pagaron a los profesores jubilados del incentivo jubilar, que todavía faltan 500 y ya se pagó más de la mitad. Súmenle los subsidios, los famosos subsidios, ya voy a hablar de eso y vamos a hablar de lo correcto por encima de lo popular. Sumen los subsidios, 3.000 millones de dólares aproximadamente. Todavía no nos hemos tomado un vaso de agua y ya nos comimos prácticamente los ingresos permanentes del Estado, los no petroleros, sobre todo los tributarios, ahí se fueron. Y todavía no nos hemos tomado un vaso de agua. Ahí se fue porque el ingreso tributario del país bordea los 15.000 millones de dólares. Imagínense la situación. ¿Y qué haces? Bueno, empiezas a ajustar, empiezas a reducir el gasto, empiezas a discutir cuál debe de ser el rol del Estado. Insisto, creo en el rol del Estado. Yo estudié en una universidad pública, no en este país, pero sí en un país que conmigo ha sido muy generoso. Y sé la importancia de lograr la equidad, que es la igualdad de oportunidades, sobre todo a través de la salud y la educación. Entiendo que eso es necesario si queremos salir adelante. Pero el Estado no tiene por qué tener aerolínea, empresas de telefonía, fábrica de balas, fábrica de uniformes, empresas de ferrocarriles, empresa, la Gran Nacional del Cacao, la empresa farmacéutica. No tiene por qué. ¿Ustedes saben cuánto tiempo he perdido yo? Perdón. A mí me pagan, digo, un sueldo ahí, la gente se queja. El sueldo del vicepresidente de la República es 4.800 dólares, ¿verdad? A mí me pagan ese sueldo, digo, mi tiempo vale no por el sueldo, porque yo de ese sueldo no vivo, yo tengo otros ingresos, pero mi tiempo vale oro. Y tengo que pasar horas viendo cómo hago que esta gente entienda que no tiene sentido que una aerolínea pública viaje a Nueva York. Y cuando me dicen, pero es que la ruta a Nueva York es muy buena, le digo, ¿cómo es muy buena? Si es que solo perdimos 10 millones al año. ¿Qué le digo? Pero es que imagínense, es que hay una utilidad social de que los migrantes puedan volar de Nueva York. Le digo, pero ¿sabe qué? Regalémosle los pasajes en la aerolínea que usted quiere y ahorramos plata. Entonces no solo, y eso es en todo, es en todo. Es increíble cómo perdemos plata. Tenemos pocas empresas públicas bien manejadas, entre esas el Banco del Pacífico, aquí está Efraín, que siempre da buenos resultados, que se ha convertido en un elemento importante para el sector financiero, ¿no? Pero son poquitas, yo que si son dos, la gente habla de CNT, por ejemplo, yo conozco muy bien el mundo de las telecomunicaciones, trabajé años en una empresa de telecomunicaciones, fui parte de ese directorio. Dicen que CNT es rentable, ok, deja 100 millones de dólares creo este año a las arcas públicas. Si CNT tuviera que pagar concesión, si CNT tuviera que pagar utilidades a trabajadores, tuviera que pagar impuesto a la renta, si CNT tuviera que cumplir la normativa que todos los demás en el mercado cumplen, CNT perdería plata. Y de esos 100 millones que quedan de utilidad, 200 son ingresos de las líneas fijas que muchos de ustedes todavía tienen pero no usan, que todos los meses en la tarjeta les timbran 10, 12 dólares. O sea, es decir, es un chin permanente que permiten sostener las ineficiencias de esa empresa. Entonces, ¿es rentable o no es rentable? Pregunto. ¿Es necesario que el Estado tenga una empresa de telecomunicaciones? Lo que el Estado tiene que hacer es ser un buen regulador porque, nuevamente, muchos aquí son liberales y yo respeto, pero se necesita regulación. Se necesita regulación. Hay cosas, y les hablo a un empresario que es sujeto a regulación en todas sus actividades. La regulación no debe de ser una piedra en el zapato, la regulación no debe de ser un obstáculo, la regulación no debe de ser un problema, pero debe ser un marco normativo, sobre todo que tenga reglas claras y que nos permita una competencia justa y esto es importante, cumplir ciertos objetivos sociales a través de la regulación.
Si está tercerizada el agua, tenemos que ver cómo sobre todo los que menos tienen reciben una tarifa menor. Tenemos que hacer. Si tenemos una aerolínea, y es lo que estamos haciendo con TAME, y estas son las soluciones creativas que estamos implementando, TAME tiene rutas rentables, digo entre comillas, no la de Nueva York por si acaso, pero por ejemplo las rutas a Galápagos son rutas muy apetecidas. Y hay una necesidad de no perder conectividad aérea en el país. Hay una necesidad real, hay aeropuertos que tienen que ser atendidos, Esmeralda, Santa Rosa, Manta, ¿verdad? Guayaquil, Quito es rentable. ¿Qué hemos hecho con TAME? Había 12 aviones en TAME, ya tenemos 5, gracias a Dios. Cosas increíbles, los absurdos, ¿no? De quien no entiende de esto, pero TAME tenía 4 o 5 tipos de flota de avión. ¿Qué significa eso? 4 o 5 tipos de tripulación, 4 o 5 tipos de mecánicos, 4 o 5 tipos de sets de repuestos. Es decir, nunca iba a ganar plata esa empresa. Nunca. ¿Qué hicimos? Le digo a las empresas, TAME va a dejar de volar esta ruta a Galápagos. ¿Usted quiere volar a Galápagos? Sí, señor vicepresidente, yo soy la aerolínea tal, quiero volar a Galápagos. Ok, pero me vuela también a Santa Rosa. Tómelo, déjelo. Así se regula, porque tenemos que seguir alimentando esos espacios. Es como las discusiones que había en Europa cuando yo estudiaba respecto a la estatización de las compañías de ferrocarriles, perdón, la privatización de la compañía de ferrocarriles y de correos. Decían que una empresa privada nunca iba a dejar por €1 una carta a un lugar donde no es rentable dejarlo. Claro, pero con regulación tiene que irla a dejar. O sea, quieres la carne, llévate el hueso. Y vamos sacando un poco todo este peso del Estado, sin dejar de atender servicios que son necesarios. Eso estamos practicando hoy en TAME. Hoy estamos practicando en TAME. TAME perdió cuando yo entré al gobierno $130 millones. El año que yo entré en el 2018. En un país en estas necesidades. $130 millones. Este año, solo 40. Sigue siendo un montón de plata, pero ojalá cuando me vaya ya sea cero. Pues. Y ojalá cuando me vaya ya sea cero, ese es el objetivo. Ir curando, son cosas pequeñitas, les juro, no saben el tiempo que quita porque hay que darse contra las paredes con la gente. Porque es como que nadie siente esto como que si fuera suyo, yo sí siento esto como que si fuera mío. La gente tiene que sentir el Estado porque es de uno. No porque uno sea el propietario, no es una posición de mandamás, no, es una posición de coherencia, hay un término que ya lo voy a encontrar, pero es una sensación de por Dios, hagamos algo, ya no podemos seguir así. Otra discusión grande, y hablando de los subsidios, les decía lo correcto por encima de lo popular. Este país ha subsidiado combustibles hace 45 años. Esos subsidios de combustibles han significado $100.000 millones, con todos los costos, con interés, $100.000 millones. En resumen, el Ecuador se endeuda para pagar subsidios. Eso es lo que hace el Ecuador. Porque 2/3 del déficit son subsidios. O sea, el Ecuador se endeuda para pagar subsidios en el año 2020. En pleno siglo XXI. Y resulta, y esto es lo más triste, que quienes salieron a protestar para detener esta decisión que hubiese cambiado al Ecuador, para bien, ¿eh? Háganme caso, yo sé que para muchos dicen que hubiese sido difícil, pero esta decisión cambiaba al Ecuador para bien. Salieron a defender el bolsillo mío y de ustedes, porque la gente humilde de este país, la gente sencilla, no consume combustible, o sea, son menos de 1/3 del consumo, contando el transporte público. Entonces, errores sí en la comunicación, porque por ejemplo había medidas compensatorias importantes en esto, porque sabemos que iba a haber un incremento en el pasaje, que eso sí le afecta al que menos tiene, y lo que se había hablado era de incrementar las transferencias monetarias directas, $15, 300.000 nuevos beneficiarios, para tener un bono de desarrollo humano, que ojalá algún día también sea realmente eso, y no una pensión permanente. La idea es que la gente salga de la pobreza, no que permanezca en la pobreza. Si tú le das un incentivo es para que salga. Y se habían tomado decisiones importantes, tal vez se pudo haber hecho mejor, sin duda alguna. Pero lo cierto es que quienes defendieron, digamos, o quienes estuvieron en contra de la medida, lo que hicieron fue defender a los más ricos. Yo al principio decía, nadie ganó. No, sí ganaron, los más ricos ganaron. Ganaron, porque son los que más se benefician de esto. Y es absurdo que en un país donde hay desnutrición infantil tengamos que subsidiarle el carro a quien tiene para un carro. Es absurdo, es inhumano. Ese sí debería de ser delito de lesa humanidad, les juro. O sea, estamos peleando para completar el presupuesto del desayuno escolar, mientras subsidiábamos hasta hace un año aquí la gasolina súper. Por Dios. Y tristemente las universidades no entran en una discusión académica sobre este problema tan serio del país. Tan serio.
Y el presidente tomó la decisión, era lo correcto, no era lo popular, siempre lo supimos. Pero era lo correcto, había que hacerlo, por el bien del país. Pasó lo que pasó, aquí estamos. Aquí estamos. Creo que somos el único gobierno que ha salido de Carondelet y ha logrado regresar. Lo conversábamos también con Bolivia el otro día. Vean, estamos haciendo lo correcto, con todas las dificultades que eso implica, con todo lo lento que eso puede hacer. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, a veces no es suficiente y hay que redoblar ese esfuerzo. Yo, y sobre todo buscando gobernabilidad para tomar decisiones, me he recorrido el país entero, vengo de Ambato hoy día, acabo de llegar, de las zonas rurales, hablando con las comunidades indígenas, preguntándoles por qué salieron todavía. Me siguen diciendo lo mismo. Usted, en estos 45 años, usted, su papá, su mamá, han salido de la pobreza gracias a los subsidios de combustible, levanten la mano. No, me dice. ¿Usted cree que va a salir en los próximos 45 años si mantenemos la medida? No, me dice. Esa es la discusión. ¿Y por qué salió? Y esto es interesante, sobre todo para quienes les gusta la política. ¿Por qué salió a protestar? Es que ustedes como gobierno le están dando le están dando un bono de $50 a los venezolanos que entran al Ecuador. Y a nosotros nos parece injusto que a nosotros nos quiten lo poco para darle a los venezolanos. El Ecuador tiene un serio problema migratorio, no lo negamos. Tenemos 500.000 migrantes venezolanos que han ingresado al país en menos de 2 años. Es la ola migratoria más grande que jamás ha visto América Latina. Nunca en la vida han salido 4 millones de gentes de un país. Nunca en la vida. 2 millones están en Colombia, 500.000 están acá, 1 millón están en Perú y el resto repartidos entre Chile y otros países de la región. Es una tragedia humana, terrible, que ojalá nunca nosotros tengamos que vivir algo similar, porque ni siquiera de cerca se parece a lo durísimo que ya pasamos en el año 98-99 en el Ecuador. O sea, imagínense eso multiplicado por 2, lo duro que es. Y nosotros, sí, aquí están 500.000 personas que complican la situación laboral de los ecuatorianos, que complican la situación social, que complican la situación de seguridad, por supuesto que sí. No hay que ponerle, yo siempre digo, no hay que ponerle nacionalidad a los delitos, porque eso, yo lo vi cuando viví en España, como a los ecuatorianos nos encasillaban negativamente y me parecía injusto, porque la gran mayoría de la migración, y aquí todos sin excepción tenemos en algún lugar algún matiz de migración, todos sin excepción. La migración normalmente termina resultando como algo positivo en el mundo, ¿sí? Son las historias de éxito normalmente contadas por migrantes, porque claro, de nuevo, llegan sin nada, ¿a qué llegan? A jugárselo todo. Todos los días que amanecen es a jugarse la vida, como lo hicieron todos mis abuelos, ¿verdad? Y los de ustedes seguramente también. Y salen adelante y al final en la ecuación terminarán sumando, estoy seguro. Pero han generado un problema social y la gente les tiene hoy una sensación de resentimiento que desde la política hay que manejarla con mucha precaución para no incendiar esto. Esto está así, o sea, tú le tiras un fósforo y se prende. Está así. Entonces hay que ser muy responsables en lo que se dice, en lo que se hace, cómo se actúa. Pero cuando les preguntaba, dices que ustedes les dan bono a los venezolanos. ¿Y usted cómo vio eso o cómo sabe si eso no es verdad? Nosotros no le damos bono a los venezolanos. No, si es verdad, porque yo estuve en el supermercado y vi que en la fila le daban una tarjeta a un venezolano que decía que el gobierno, bueno, por ahí me contó alguien, yo la verdad me falta malicia, que ahora hacen teatro psicológico. O sea, montan escenarios para que la gente crea que esa es la situación, la circunstancia. Me queda un poco de consuelo que en verdad y sin mentirles, yo estoy seguro que el Ecuador era un tren a toda velocidad directo a Caracas, a ese destino, y que le estamos cambiando el rumbo sin descarrilarlo. Por eso hay que hacerlo con cuidado. Hay estas discusiones de si las medidas se toman de golpe, abruptamente, o si se hace poco a poco. Es una discusión delicada porque, insisto, cualquier error como el de octubre, que era una decisión correcta, tal vez mal aplicada, puede significar un daño mayor. ¿Qué pasó en octubre? Se disparó el riesgo país que lo habíamos bajado con tanto esfuerzo. Se duplicó. ¿Qué significa eso? La gente tiende, de nuevo, ¿verdad? El populismo y la política tradicional tiende a desmerecer estos valores tradicionales, la democracia, la libertad, la estabilidad económica, porque son aburridos. Políticamente son aburridos, pero son necesarios, son la estabilidad. Sin estabilidad no hay cómo aplicar fuerza, cualquier constructor se los va a decir. Necesitamos bases. Las bases son la democracia, la institucionalidad, la libertad, la de expresión, que yo de frente la peleé 10 años. Ya la tenemos, claro, pero de eso no se come todavía. Entonces la gente más sencilla dice, sí, pero de eso no se come todavía. Entonces decía el presidente anterior, decía, esos son valores burgueses.
O sea, sí, son inconvenientes para el que quiere destruir todo, por supuesto, son valores inconvenientes para el que quiere hacer las cosas mal, pero son completamente necesarios si queremos construir un país en orden, en paz. Y los hemos restablecido y casi los perdemos. En una tarde, casi se van, todo ese esfuerzo, que para mí es el legado del presidente de la República, ojo. Este año es el año de la estabilización económica, les decía, se recuperó la confianza de los multilaterales, tenemos un financiamiento adecuado, apropiado, e implica cierto compromiso, como cuando vas a un banco. No es una pérdida de soberanía porque son decisiones que se toman en conjunto. Pero dicen, ¿tú quieres que te preste plata en estas condiciones? Bueno, ¿sabes qué? No gastes tanto o dime en qué vas a usar ese dinero. Porque finalmente no es tu dinero, es mi dinero y quiero que me lo devuelvas. Y tienen toda la razón. La gente cree que los préstamos son caridad. No, esto es un préstamo para resolver los problemas del país, para cambiar la estructura económica que estaba montada sobre un excesivo gasto público que, insisto, es tremendamente popular pero completamente insostenible. Y ahí vamos, en ese camino, manteniendo el timón, complicado, duro, difícil. Políticamente hemos hecho esfuerzos importantes para lograr tener estabilidad, para poder seguir avanzando con este plan que, insisto, no es inmediato, que significa desacelerar el modelo económico, porque claro, tú creces al 4%, gastando 10.000 millones de dólares en plan anual de inversiones. Sí, claro, que deberías de haber crecido por lo menos al 7, pero bueno, creciste al 4. Vean, esto es interesante hablando de la dolarización. Olvídense de los 2 primeros años de la dolarización. Tomen del 2003 al 2006 los indicadores de crecimiento económico, de disminución de la pobreza, de incremento de presión tributaria, y son similares o mejores que los de los años subsiguientes, 2007-2017, con un gasto público que pasó del 25 a casi el 40% del PIB. ¿De qué sirvió realmente? Porque el objetivo del gasto público debe de ser lograr resultados, sí, de crecimiento económico, de disminución de pobreza, de la inequidad, pero la tendencia fue básicamente la misma. O sea, no hubo, el modelo no funcionó finalmente. Si hubiesen quedado con el 25% de gasto público, hubiesen continuado con resultados similares. Hoy andamos en un 28-29%, del 40% que estábamos, ojo, 39% que estábamos, estamos bajando. Se siente en la economía, por supuesto, porque son menos dólares que circulan. Pero es la única forma de estabilizarla para sobre eso cambiar de modelo. El antepasado, todavía no tenemos las cifras de pero el 2018 fue el año de mayor formación bruta de capital fijo en la historia del Ecuador, 17%. Inversión básicamente de ustedes, 17%, lo cual muestra que sí se puede ir hacia allá, hacia el modelo de inversión en el sector privado que te saque adelante. Fue el mejor año de inversión extranjera directa en la historia del Ecuador, 1.600 millones de dólares, bajo, pero el mejor. Bajo, pero el mejor. Y eso hay que fortalecerlo. Y logramos sostener, a pesar del problema migratorio, los indicadores de desempleo, de inequidad, etcétera, ¿no? Que son indicadores importantes para mí personalmente. Porque eso es, vean, ¿de qué sirve ser rico en un país de pobres? A mí por lo menos no me da la raza. De verdad les digo. Sí les digo de verdad. Y sí, ustedes son generadores de riqueza. Pero esa riqueza tiene que tener un propósito más allá de acumular plata en el banco. Un empresario de verdad, la acumulación de dinero, de capital, es solo una unidad de medida del éxito. Pero no debe ser el fin de un emprendimiento. Nunca. El fin de un emprendimiento, en mi caso, es ojalá siempre contribuir a una sociedad mejor. A un país bien representado afuera con calidad de productos, a un país más justo adentro con buenos sueldos. Para mí ese es el objetivo personal, ¿no? Como emprendedor que he sido toda la vida como empresario. Y para mí ese es el camino que el Ecuador necesita. Seguir fortaleciendo la competitividad. Hemos creado este consejo donde los vamos a invitar para ver cómo disminuimos los trámites. El otro día hablábamos de una campaña de buen trato, ¿no? Para el usuario de trámites públicos. Yo les decía, vean, el mejor trato es el inexistente. Ahórrame el problema de tener que ir a ver un funcionario público y ese sí va a ser el mejor trato del mundo. Entonces hemos avanzado en la digitalización de trámites, somos el 4º país en la región, el mejor es Uruguay, estamos asesorándonos para ojalá y en un año por lo menos estar segundos, pero la digitalización de trámites es justamente mejorar el trato, disminuir los tiempos que necesitan ustedes para hacer un trámite. Tenemos un plan intenso de disminución de trámites en ese sentido, no necesariamente eliminarlos, en muchos casos sí, sino sobre todo digitalizarlos, hacerlos en línea y eliminar la discrecionalidad. Dice el presidente, no hay nada más peligroso que un funcionario público con un sello. ¿Sí? Tiene razón, eliminar la discrecionalidad. Ese es un camino importante que estamos tomando.
y seguir incentivando la inversión, no solo nacional, sino también extranjera. Ahí hay un tema que ojalá ustedes, que muchos de ustedes son voceros en su sector, en su gremio. Vean, el gobierno anterior, les juro, parecía un acto ya de mala fe. Eliminaron los TBIs, creo que la última semana de gobierno, los tratados bilaterales de inversión. Los eliminaron. Y a donde yo voy, y he recorrido menos de lo que debería, yo debería haber viajado un poco más buscando inversión. Pero lo que pasa es que es como darme contra una pared cuando me dicen, sí, estamos contentos con el Ecuador, increíble la democracia, ya no hay populismo, están haciendo las cosas bien, regulando la economía, la dolarización, lo máximo, pero la seguridad jurídica. Yo no tengo por qué confiar en la seguridad jurídica de un país, por buena o mala que sea, que en algún momento puede ser juez y parte de un conflicto. Para eso se inventaron los tratados bilaterales de inversión. No es de nuevo, esa confusión de soberanía y soberbia. Estamos haciendo todo por poderlos retomar y con eso poder más agresivamente acudir a los mercados internacionales a pedir, a los inversionistas extranjeros a pedirles que vengan al país y que sepan de las grandes oportunidades que aquí hay. Pero es un paso que hay que dar. Vean, tengo un año peleando eso, un año. Así de complejo es esto y así se va el tiempo. A nosotros nos queda hasta mayo del 2021. A ver si en diciembre ya alguien nos saluda todavía, ¿no? Ya cuando empiecen las elecciones. Pero así es la vida en la política. Eso no significa que hay que dejar de hacer las cosas, sino hay que hacerlas con más ganas, con más ímpetu, con más entusiasmo. Y sobre todo ustedes que no han tenido muchos la oportunidad de vivir lo que yo ahora vivo, saber que acá tienen puertas abiertas y que ojalá contemos siempre con ustedes. Nosotros no somos enemigos de nuevo. Muy popular hablar mal de ustedes, ojo, muy popular hablar mal de los banqueros, de los industriales. No entiendo cómo y por qué, pero es muy popular. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer porque estaría hablando mal de mí mismo, digamos, pero no lo voy a hacer porque creo que es uno de los errores del país. Esta sensación de que un empresario es perseguido del Estado. Ustedes lo único que tienen que hacer es cumplir sus obligaciones en el marco legal establecido en el país. Ese es su único deber, pero cualquier aporte adicional, cualquier ayuda, cualquier idea, por favor, mis puertas están siempre abiertas. Soy una persona de muy fácil acceso. Si no me ven en un avión, me ven en la calle caminando, donde sea, y pueden contactarse con la vicepresidencia cuando quieran, pero ayúdennos, porque solos no vamos a poder. Muchas gracias.